Una más, compadre. Buenos días. Una más hoy en día y continuar con todas estas, pues, ¿qué serán? Pláticas, discusiones, ¿qué serán, compadre? Pláticas, ¿no? Y recordatorios, historia. Historia viva, porque todavía estamos aquí. Así es. Y seguimos, pues ahora sí que construyendo con nuestros actos historia. Porque pareciera que a veces la gente pensase que la historia es la que está en libros y la que se derivó de una guerra o de un acto muy inmenso o importante, ¿no? Pero la historia creo que se construye con todo el hacer de todos. Y todos los días. Y todos los días. De hecho, te estaba comentando que he estado leyendo algunos libros, uno que me fascina a últimas fechas y estoy por concluirlo, el de Polvo de Benito Taibo. Y me remitió a varias cosas, ¿no? O sea, habla de un periodo histórico importante para México, como han sido tantas cosas que han pasado. Él está hablando pues de la década de los 20 más o menos, y obviamente esto comprende incluso pues el inicio de una guerra cristera que marcó pues por enésima vez a nuestro país con sangre, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues que la revolución, que la guerra de independencia, pero yo me atrevería, como ya se dice en varias pues academias y lugares, las revoluciones, porque no ha sido una sola, ha habido varias. Pero también dentro de todas estas cuestiones, en ese texto particularmente, en el de Polvo de Benito Taibo, hay alusiones a algo que está también, ahora sí que tácito, ¿no? El sindicalismo en México. Que también es otra revolución desde mi perspectiva y mi punto de vista, ¿no? Porque todas las cosas que venimos haciendo vienen generando y vienen dando una identidad, una forma y un carácter a nuestra historia, a nuestra gente, a nuestro país. Porque también es bien sabido que derivado de estas cosas, pues laboralmente muchas cambiaron. Y pudo haber, pues no sé qué tanto realmente, pues un beneficio a favor del obrero, o sea, de la gente de a pie, que es a donde yo estoy engarzando con esto, ¿no? De que desde la persona que se presenta en una factoría a trabajar como obrero, hasta el empresario y hasta el político y hasta el servidor público, pues tenemos que ver en la historia del día a día y en el acontecer social común, que es algo que a veces se nos va de la mano, ¿no? Como que, ¿y ahora esto con qué? No, pues déjalo, luego vemos. Y le restamos importancia a esos hechos tan grandes. Y yo creo que de eso tú me puedes orientar, porque ahí mencionan, empezaron en un asunto en el libro, con el sindicalismo en Acapulco, Guerrero, con una fábrica de ceras, de velas. Entonces el maltrato y cómo pues trabajaban hasta 16 horas al día y los sueldos eran paupérrimos, no alcanzaban ni para ni para comprar una cera, así de trágico era. Estas cosas vinieron a, pues cómo decirte, entremezclarse con la guerra cristera que se desata por ahí del 26, ¿no? Y entre comillas dura el 29, pero pues también haciendo acopio de lecturas, pues sé que el último cristero se rindió en el 41, fíjate, hasta el 41. En el 35, ya estando Cárdenas en el poder, todavía hubo quien cometió homicidios en nombre de Cristo Rey, diciendo viva Cristo Rey, en Puebla y en algunos otros lugares. Esto nos habla de la historia poco conocida, diría yo, y es a lo que quiero yo ahondar a través de tu visión y del conocimiento que tú tienes pues en estas cuestiones sindicalistas y de esta
orden? El sindicalismo vino a transformar la vida del país, porque por principio de cuentas los trabajadores, en su mayor parte campesinos, eran explotados por aquellos hacendados que existían y que se les pagaba por lista de raya y se hacía lo que el patrón decía. Esto generó con el tiempo un movimiento social. Y yo no tengo el dato precisamente del primer sindicato de Guerrero, este que se menciona, pero sí de otros que se dieron, como aquel sindicato que fue uno de los inicios y que fue el sindicato de prostitutas. Un sindicato de prostitutas que se dio en Veracruz, en donde se dio un derramamiento enorme de sangre, según la historia, y además vino a transformar todo ese movimiento de carácter social de la explotación del campesinado, de toda la gente que trabajara, y vino a transformar todo esto. Pero de ese otro movimiento que se habla cuando Lázaro Cárdenas intenta retomar y prácticamente aniquilar entonces el poder de los sindicatos, que era uno, el de la CROM, ese sindicato que el secretario general era juez y parte, porque era secretario general de la CROM de aquella época, de Lázaro Cárdenas, pero además era titular de Industria y Comercio, era juez y parte. Todo esto empieza a transformarse, empieza a aniquilarse aquella situación de los hacendados, de la explotación, de la lista de raya, y empieza a intervenir el sindicalismo en su conjunto. Pero, repito, con un hombre que era juez y parte, Luis Negrete Morones. El presidente entonces, Lázaro Cárdenas, decide jalar por restarle poder al sindicato de la CROM, y para eso saca cinco integrantes de la CROM, que son los llamados 5 lobitos, en los que interviene desde luego Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, Fernando Milpa, Jesús Llurén, Luis Quintero y el propio Blasco Macero, y empieza a dar el giro para la defensa de los trabajadores en serio, formal. Esto surge, se conforma la Confederación de Trabajadores de México, de la cual resulta electo originalmente el maestro Vicente Lombardo Toledano, quien por alguna razón es enviado a Rusia, y cuando regresa Lombardo Toledano se encuentra con que hay un nuevo secretario general. Después a este secretario general lo sustituye Fidel Velázquez en aquella época, y se mantiene firme hasta el año de 1999, que fallece. Sin embargo, quiero decir que cuando viene el surgimiento de la Confederación, la defensa de los trabajadores se empieza a dar. Vamos a un corte y regresamos. Se empieza a dar, y entonces empieza a cobrar fuerza el sindicalismo en su conjunto. Pero esta fuerza es utilizada por los partidos de entonces políticos, porque eran aglutinados, y entonces era una masa que siempre estaba al servicio de la dirigencia y al servicio prácticamente del propio gobierno. Sin embargo, con ese sindicalismo se lograron metas futuras inmensas, porque el trabajador empezó a tener privilegios, es decir, de defensa.
claro, es muy amplio, pero entonces empezó a rescatar la semana de 40 horas, las prestaciones que surgieron posteriormente de la seguridad social, que fue parte histórica del sindicalismo, y por qué no las propias universidades, las escuelas, y se empezó a manejar la situación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que permitía que el trabajador pudiera tener un equilibrio en el aspecto de salario, porque efectivamente, anteriormente a esto, era la explotación y la sobreexplotación de horas de trabajo, que eran de 14, 16 y hasta 18 horas, y entonces empezó a considerar la plusvalía de la fuerza del trabajo. Y se llegó a la conclusión, incluso en alguna ocasión, de la huelga de brazos caídos, para demostrar que sin el trabajador no hay planta productiva y que este trabajador tenía una plusvalía, y se empezaron a corregir muchas deficiencias y se empezaron a corregir a favor del trabajador. Sin embargo, pues esto no para ahí, porque a pesar de todo la explotación continuaba y tuvieron que venir luchas muy fuertes, no solo en el ámbito nacional, sino en otras partes del mundo, en donde, claro, una gran fuerza en México, y creo que hasta el día de hoy el beneficio de los hermanos Flores Magón, que tuvieron una importancia brutal, y que inclusive, por qué no mencionar a Ricardo Flores Magón, fue muchas veces encarcelado. Sí. Los hermanos Magón sufrieron las consecuencias de su lucha, y finalmente le ofrecieron a Ricardo Flores Magón su libertad a cambio de que renunciara a sus ideales del derecho del trabajo. Él estaba enfermo, encarcelado, casi quedándose ciego, y entonces él dijo: prefiero morir enfermo y ciego, encarcelado, que renunciar a mis conceptos de la defensa de los trabajadores, porque cuando yo muera, dijo él, nadie podrá escribir sobre mi tumba: aquí yace un traidor. Él fue uno de los héroes de este movimiento, que a través del tiempo dio resultados, y finalmente hoy se le recuerda como un héroe de este movimiento. Y decía él, retomando el comentario de su muerte, y decía: pero nadie podrá jamás escribir sobre mi tumba: aquí yace un traidor a sus ideas. Y eso es lo que debiéramos tener en mente nosotros, la convicción, los que de alguna manera participamos dentro de todo esto, tener la convicción de la defensa. Ha pasado el tiempo, vinieron luchas cruentas, movimientos como el de Río Blanco, por supuesto, el de Cananea, particularmente eso, la minera de Pachuca, en donde también, ¿por qué no?, hubo una gran participación en su momento de Pedro Romero de Terreros, en Real del Monte, en Pachuca. En fin, es una acumulación de héroes anónimos. Sí, porque la historia no la escribe una sola persona, no la escribe un solo factor, sino son todos los que se van concatenando, y obviamente esto no en un solo día, porque venimos arrastrando décadas, vamos a decir hasta donde vas, en el periodo de Lázaro Cárdenas, particularmente estamos hablando de los 30 del siglo pasado. ¿De qué feo se oye eso del siglo pasado? O sea, ya estamos, ¿cómo decir? Viajando en el tiempo, compadre. Pues somos afortunados de haber vivido ya prácticamente... en 2 siglos. Pues yo creo que 3 siglos. ¿No? De manera que todos ellos tuvieron una participación importantísima en la vida de los trabajadores de este país, que, bueno, luchas históricas,
que todavía el día de hoy continúan, porque seguramente que hoy las reformas no han permitido que el progreso se dé a plenitud. No. Al contrario, esto continúa. Y yo siento, lamentablemente, que hoy los trabajadores, en su gran mayoría, están en estado de indefensión. Así es. Las luchas se han dado muy fuertes, pero desgraciadamente no ha sido lo que nosotros hubiéramos querido. Definitivamente no. Estamos pues, yo creo que en un momento crucial para los trabajadores y para el país. Y para que la historia no se muera, porque en esa historia estaríamos dándole un portazo a todos estos hacedores, a todos estos mártires, a todos estos pensadores, porque no eran idealistas, eran gente que tenía una razón de ser y por la cual pelear, que es lo que creo que debemos empezar a destacar como mexicanos. Es una parte que a veces me duele a mí en lo particular mucho, que esta escala de valores esté tan minimizada y esté tan en desuso, que no nos interesa. Mientras yo tenga, entre comillas, lo mío, lo demás no me importa. Como si no pensásemos en lo que tú mencionas, por ejemplo, en el terrible hecho de que sin la fuerza obrera la empresa no existe, ¿sí? Y si la empresa no existe, pues yo como un empleado, para no usar el término que a mí me molesta, ese de Godínez, me molesta ese término, me molesta. Yo pueda trabajar en una oficina como un empleado, pues necesito de lo otro, o sea, es así como negar la raíz, ¿no? O sea, soy hoja del mismo árbol, pero no reconozco ni el tronco ni la raíz. Sí, entonces, ¿de dónde vienes? O sea, ¿qué eres? ¿Estás vinculado? ¿Estás relacionado? Obviamente, la raíz tiene una razón de ser, el tronco también, y las ramas y las hojas también. Igual. ¿Sí? Entonces, pues me voy a permitir la expresión, esta tontería de creer que soy ajeno o que a mí no me va a perjudicar el hecho de que se minimicen los derechos de los otros, sí, porque son otros, son como yo, por eso digo otros, sí, no me afecta, pues es algo muy tonto. Y voy a un corte y regreso. Es algo muy tonto porque al final pues es así como vi en algún momento hace años una campaña publicitaria donde están unas fichas de dominó haciendo un círculo y uno empuja una y se van a caer y pues obviamente la última le va a caer encima. Ese ejemplo a mí me remite a una realidad actual. Y qué difícil, ¿no? Porque eso lo vi el siglo pasado. Y entonces estas voces que hemos tratado de olvidar, porque ni siquiera las hemos callado, porque ahí están, existen, porque las vimos, porque tuvimos algún trato. Entonces yo creo que también es ahí donde entra toda esta responsabilidad como ciudadanos de no dejar morir esa historia, ese antecedente, ese hecho que marcó una diferencia, como se logró el voto de la mujer a mediados del siglo pasado, pero todas estas luchas, ¿sí?, que nos han dado este aquí y ahora, pueden ser borradas con olvido, con irresponsabilidad, con falta de compromiso. ¿Y en dónde nos vamos a quedar? Como dices, otra vez en la indefensión, en la nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Revivir un Flores Magón? ¿Lo vamos a traer a quién? Yo creo que fundamentalmente tendríamos que pensar en que los dos nos necesitamos, capital y trabajadores. Sin capital no hay empresas,
Sin trabajadores, No hay empresas. por supuesto que no. Nos necesitamos y tendríamos que buscar la posibilidad de la consolidación de estos trabajadores para una vida mejor, en donde van y dejan su esfuerzo, su sudor, y deben de tener necesariamente una recompensa. Pero pareciera que vamos en retroceso. Eso es lo triste del asunto, que hoy las condiciones se van perdiendo, que no nos alcanza lo que se gana para poder vivir o para poder... Estamos sobreviviendo. Entonces yo creo que es importante que se vuelva definitivamente a la lucha para la reivindicación absoluta del trabajador, de los obreros de este país. Hoy lo necesitamos más que nunca. Pero aquí, quienes actuamos en todo esto, tenemos la plena responsabilidad, tenemos que hacerlo. Es importante, porque todas las luchas anteriores no deben ser en vano. Sí, porque serían entonces luchas estériles o inexistentes, que obviamente podrían obedecer a algunos intereses oscuros, por decirlo menos, pero es tiempo de que hagamos conciencia social y de que tengamos una participación integral, porque de otra forma pues estamos fritos. Sí, no tenemos salida, no tenemos solución, necesitamos retomar y que todo ese esfuerzo de aquellos que entregamos su vida a la lucha de carácter obrero sindical. Sí, nuestros mismos padres, ¿no? O sea, tu papá se fue a fletar, a trabajar y con eso tuviste, aunque fuera una casa de Infonavit, donde te criaste y donde creciste, ¿sí? Ese espacio forjado a consecuencia del trabajo de esa persona. Y fue la lucha de los sindicalistas. Sí. ¿Y dónde estamos? O sea, no hay agradecimiento, deja del sindicato para tu mismo padre, no hay valoración del sacrificio de tu familia para que tú estés aquí y ahora. O sea, pues el hecho de que es para mí muy admirable de que el señor campesino, y nótese, el señor o el señor obrero haya podido sacar a un hijo profesionista, para mí es muy significativo, porque sí habla en un momento dado de un avance, pero yo aquí hago la incisa y la continuidad, o sea, la continuidad del avance, ¿dónde se va a quedar? No puede frenarse jamás. No. Tenemos que continuar, pero en un momento dado, pues también, en primera, valorar el hacer de nuestros padres y el logro de nuestros próceres y de nuestros políticos y de nuestros todo, funcionarios y todo. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué tendríamos que estar por separados si somos un mismo país, si somos una sola sociedad. O sea, yo no podría haber estudiado X cosa si no tuviera un padre o una madre que me dieran alojamiento, alimentación y educación. Claro. ¿Sí? Claro. Pero también si mi padre no tuviera un trabajo, ¿con qué carajos? O sea, por lo que tú mencionabas, este círculo de trabajo de todos, cada quien haciendo su parte. Pues esta situación debe renovarse y seguir luchando por el derecho de todos los trabajadores de este país que hoy han visto mermadas sus condiciones por algunas situaciones especiales, pero además porque las condiciones se han venido dando para que ellos prácticamente estén dudando de la representatividad, porque hoy lo mismo es que haya un sindicato en una empresa y que así mismo pueda darse la condición de que existan 3 o 4 en la misma empresa. Y esto merma las condiciones, por supuesto que sí, lesiona, vulnera. Sí, pues alguien dijo por ahí, ¿no? Que divide y vencerás. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente empieza a dudar de la representatividad. Así es. Y esto nos va a llevar a un problema gigante en el país que no podría estar lejano.
Sí. Entonces tenemos que verdaderamente hacer un intento por retomar toda aquella lucha de nuestros antepasados. Sí, y valorar el sacrificio de todos nuestros antepasados, ¿no? Porque habrá quien sea hijo de obrero y habrá quien sea hijo de algún servidor público, de algún empresario, de algún ente de gobierno. Pero de cualquier manera estamos involucrados. O sea, sin mi voto el señor no puede gobernar. Sin mi trabajo el señor no puede obtener ganancias. O sea, a ver, ¿en dónde carajos se rompió el entendimiento de que somos un engranaje? Somos una sociedad que necesitamos de todos y cada uno de nosotros. Correcto, de la participación de todos. De todos y cada uno de nosotros. Pues desde, y aunque suene trillado, desde el que barre la calle en las mañanas, Así es. hasta el que es un ingeniero y diseñó la red eléctrica de la colonia. Y el albañil que construyó el cuartito donde hoy estoy. Eso es lo que tendríamos que entender y respetar y valorar. Desde el que fue a la mina a sacar el material para poder construir aquí y ahora. Así es, efectivamente. Estamos por irnos. Creo que estuvimos como muy serios, compadre. No, sencillamente haciendo un poquito de reflexión de todo lo que se ha venido dando a través justamente de esa lucha de carácter sindical de nacimiento, pero tomando desde luego como punto de partida el tiempo de la Lisa de Raya, en donde prácticamente el trabajador de aquella época estaba sometido a una autoridad que le señoraron o que le hacendaron. Así es. Y que todo esto ha venido generándose en cambios de carácter positivo y que hoy estamos renunciando prácticamente a ellos. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un momento. Se ha perdido la credibilidad. Y el valor y el respeto. Efectivamente, esa es la situación. Valoremos a nuestros antepasados, Así es. a nuestros padres y abuelos, Por supuesto. y construyamos un bien común, a partir del trabajo de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, claro que sí. Nos estamos viendo en Montameya, y pues nos seguimos aquí tú y yo peleando con nuestras ideas históricas, culturales. A mí me parece que sería conveniente abundar un poquito en la materia. Sí, compadre. En la materia, en la historia. En la historia. Sí. A ver si eso nos mueve un poquito. Nos despierta un poco. Exacto. Nos estamos viendo. Muchas gracias.